Bueno, pues nada, voy a empezar. En primer lugar, agradecer al proyecto TRIMAC y al Cabildo Insular por haber pensado en mí y para participar en estas jornadas virtuales. Me parece una idea pues, muy buena, muy necesaria y bueno, pues estoy encantado de participar. Antes de nada, yo no había escuchado a Pablo anteriormente en este tipo de presentaciones. Él plantea pues, muchas de las cosas que yo iba a comentar. Me ha encantado y ha sido fantástica su presentación. Así que pues algunas de las cosas en las que le he hecho más énfasis en detalle, pues yo no voy a entrar, ¿no? El título de esta presentación es Reflexiones sobre la situación de los bosques gomeros y propuestas para su gestión. Y bueno, ¿por qué reflexionar sobre el aumento y mantenimiento de los bosques gomeros? Bueno, pues porque para resolver los problemas, para saber cómo funciona la naturaleza, para saber cómo resolver los problemas y saber el estado en el que están las cosas, es necesario conocer cómo funciona nuestra naturaleza. ¿De qué bosques estamos hablando? Realmente los bosques que hoy tenemos son, pues, en buena parte de los casos, apenas un pequeño reflejo de lo que pudieron haber sido. Realmente no conocemos bien cómo fueron los bosques originales. Y sobre su estado de conservación, vemos aquí en estos dos mapas sobrepuesto en la parte superior cómo era la vegetación original, simplificadamente, en la isla de La Gomera, donde vemos, bueno, el piso inferior de Taibal Cardonal, vamos a llamarle así, en amarillo el piso de bosque termófilo, el que llamamos bosque termófilo, a continuación un piso que llamaríamos el laurisilva seca, con escasa incidencia de nieblas, pero protegida por el mar de nubes. Y a continuación la laurisilva en verde, la laurisilva, vamos a decir, húmeda, y encima el pequeño cordón de pinares. Lo que tenemos en la actualidad, bueno, pues vemos que hay grandes huecos vacíos en blanco, ya correspondiente a vegetación completamente secundaria. Los tabaibales cardonales, que son en la mayor parte de los casos, realmente, como veremos ahora, tabaibales muy degradados, o sea que no es esta una superficie real de zonas de tabaibal bien conservado. El sabinar prácticamente barrido, desaparecido, como ya se ha comentado, en el sur de la isla, quedan aquí en el norte, algunas zonas importantes. El piso de monte verde seco, de laurisilva seca, prácticamente aquí algunas zonas muy pequeñitas, en el norte de la isla pero prácticamente ha desaparecido y ha sido transformado por falla brezal. Y a continuación la laurisilva, también muy tocada, y bueno, el pinar canario, pues prácticamente también desaparecido, apenas queda más, y sustituido por plantaciones forestales, algunas de ellas de pino canario, en buena parte de los casos fuera de su ámbito natural, y en otras con plantaciones de especies exóticas como el pino carrasco, el pino lepensis, ¿no? En definitiva, tenemos una cubierta vegetal en La Gomera pues muy transformada. Apenas queda un 29% de la vegetación original, pero la mayor parte de ella se encuentra bastante deteriorada. Bueno, haciendo un repaso muy breve, el Tabaibal Cardonal, lo recordamos, el piso abajo, donde la mayor parte vemos aquí pues cómo realmente este es el estadio más normal, con tabaibas en medio de pastizales, de pastos. Las especies más nobles han desaparecido como consecuencia, como ya se ha comentado, de la corta de los propios cardones y tabaibas para sustituirlo por pasto, la transformación en zonas agrícolas, que en la actualidad están en un proceso de la mayor parte de recolonización, ¿no? Todo lo que son los bancales de secano.
En cuanto a los bosques termófilos, bueno, pues aquí representan un poco la esquina mediterránea que llega a Canarias de los bosques mediterráneos. Aquí no están los quercus, las encinas, los robles, pero tenemos algunas especies que la mayor parte de ellas son endémicas, pero tienen un origen a partir de una colonización procedente del Mediterráneo, ¿no? Estos bosques termófilos en general están abiertos, las mejores manifestaciones pues en general son de este tipo. Hay zonas con una mayor cobertura, no tan abiertos y con mayor densidad y riqueza de especies, pero son normalmente en reductos bastante escarpados y escasos, ¿no? En la actualidad estamos asistiendo a un proceso de densificación y recuperación por sucesión natural relacionado con grado de conservación. O sea, aquellas zonas donde hay mejor conservación, esto está estudiado, hay una serie de estudios realizados recientemente, donde se demuestra cómo en las zonas donde hay mayor densidad y cobertura de la vegetación, pues la rapidez de la recuperación, como vemos aquí en estas imágenes, el típico mosaico que tenemos de zonas agrícolas y zonas en las zonas más escarpadas, el Sabinar, bueno, pues vemos cómo desde los años 60 se ha ido recuperando, han ido cogiendo tamaño y aumentando la densidad. Y esto ocurre sobre todo en las zonas con mayor rapidez, en las zonas mejor conservadas. Pero, ya digo, la mayor parte de los sabinares presentan esta situación. En unos casos más favorables todavía conservan algo de matorral, de sustitución, pero en otros casos ya se han convertido en zonas con pastos, unas zonas pues, muy adhesadas, con muy escasa densidad, y donde la mayor parte del cortejo florístico de las especies acompañantes, que como se indica, pues son muchísimas especies equivalentes a la diversidad que tiene la laurisilva, pues están desaparecidas. Esto es una gran barrera, como decía, para las posibilidades de recolonización. Y bueno, pues el sur ya lo se comentó antes, es un territorio desertizado, devastado, donde sobre todo en las zonas escarpadas es donde podemos encontrar un poco los restos de vegetación que nos indican, son testimonios, son una especie de refugiados ambientales, testimonios de lo que pudo haber sido ese bosque. Esto no es el paisaje natural, en absoluto. Esto lo podíamos adivinar, cerrar los ojos y lo veríamos mucho más verde a lo largo del año y cubierto de árboles hasta los 500 metros más o menos, incluso posiblemente en muchos sitios en cotas más bajas. Aquí vemos detalles, ¿no? de estos refugios que son importantísimos, hablaré después de ellos, de la importancia que tienen para la estrategia de conservación. Aquí vemos pues, una sabina refugiada, ejemplares pues, como los que mostró Pablo, también ahí colgados en los precipicios. Y bueno, pues la sabina es un árbol que si se le deja y tiene buen suelo puede alcanzar un tamaño importante. Tiene una gran iteración en su necesidad de dependencia, ¿no? de las aves para poder propagarse, en el caso del cuervo o del mirlo. Y bueno, pues existen otras especies de árboles, ya se comentó, la palma, el propio peralillo en las zonas más húmedas, ya cerca de la transición con la laurisilva seca, el saguidero, que prácticamente pues, apenas quedan muy poquitos individuos, el propio marmulán, el mocán, el acebuche, el almácigo, de los que se habló. Bueno, pues todas estas son especies arbóreas, la mayor parte muy minoritarias, salvo la sabina, que son restos y componentes de esta vegetación. Ya comentó también Pablo la situación del almácigo. Estas son una de las pocas poblaciones, la única población que yo conozco en la vertiente sur. Y bueno, pues que nos da una idea de cómo este paisaje pudo haber sido verde incluso en épocas pues, estivales, ¿no? Esta gran riqueza de especies, 92 especies de flora vascular,
Bueno, ya se habló de algunos de estos componentes, ¿no? Desde la jara hasta el sanguino, el tajinaste blanco. En fin, muchísimas especies, algunas de ellas pues, son relativamente frecuentes, aparecen en los sitios mejor conservados, pero muchas otras están, más de la mitad prácticamente, están refugiadas en los riscos, ¿no? Aquí está el Dorimium, por ejemplo, un Helianthemum. Aquí tenemos un Cheirolophus, bueno, pues, y esta planta, perdón, esta planta que se me ha pasado, voy a volver atrás, si me deja. Se me ha ido para atrás. A ver. Bueno, sí, no soy capaz de recuperar el... Aquí, perdón. En definitiva, montones de plantas que ya prácticamente no las encontramos. El ser humano ha vaciado las formaciones vegetales originales de La Gomera y están muy, muy empobrecidas. Esto nos lo da también, estos indicios nos lo da también algunas zonas escarpadas, aisladas, donde no llega el diente del ganado, donde pues vemos estas manchas de bosque que contrastan vivamente con las zonas del entorno, ya resecas, entrada ya la primavera, y con multitud de especies, muchas de ellas que solamente aparecen en estos lugares. Algunas de ellas en estos enclaves pues siguen apareciendo especies nuevas, como también comentaba Pablo. Hay regeneración, como se comenta, hay regeneración en el sur también, en el norte, ya lo comentaba antes, también en el sur, pero aquí ya muy escasa, debido sobre todo a las condiciones más difíciles, pero sobre todo a la presencia del ganado. Solamente en lugares, por ejemplo, donde hay vegetación que de alguna forma protege, que esta es una formación de granadillo, ¿no? De Hipericum canariensis, bueno, pues aquí, bajo la protección de estos matorrales, pues se nos aparece, debido a la presencia en los riscos próximos del acebuche, pues empieza a haber regeneración, ¿no? El palmeral es, sin duda, uno de los elementos, tuvo que haber sido uno de los elementos más importantes, lo sigue siendo, de la vegetación gomera, de este piso termófilo, sobre todo en los barrancos. Buena parte de los palmerales están domesticados, han sido manejados con una serie de intenciones productivas por el ser humano, a veces conviviendo con bancales, la mayor parte de estos paisajes de palmares, aquí se llaman palmares en la isla, palmares domesticados, un bosque que aportó mucho a la vida de la gente, en forma de alimentos, en forma de multitud de recursos de todo tipo, ¿no? Incluso pues, como forraje para el ganado. Estos palmerales o palmares, también existen palmares relativamente naturales, normalmente acompañando a los bosques de ribera, mezclándose con el haya, con la morela falla y el sao canario. Estos bosques de ribera son las mejores representaciones que tenemos en Canarias. Forman una especie de serpientes, de corredores verdes, que son fundamentales, como veremos después, en la estrategia que tiene que tener la isla para la restauración forestal. Pongo en énfasis esto porque forma parte de lo que en un futuro serán si se llega a hacer una estrategia, pues unos corredores verdes. Bueno, siguiendo un poco en este recorrido, no hay que olvidarse de las posibilidades de bosques de dragos. Hoy queda solamente un drago conocido, natural, pero posiblemente hablan las narraciones de los primeros normandos que llegaron a la isla en 1400, al inicio del siglo XV, donde habla de la abundancia de dragos en la Gomera. Posiblemente los primeros incendios a la llegada del ser humano y posteriormente el ganado pues han hecho desaparecer paulatinamente esta especie. Pero seguro que era un componente también importante en el bosque termófilo, casi seguro. Y bueno, pues entramos en los famosos bosques de laurisilva de La Gomera. Sin duda La Gomera es famosa por sus bosques de laurisilva y con razón. Bueno, aquí ya
están formadas por una serie de especies que son, sobre todo en el estrato arbóreo, especies, pero también en la componente florística, con un origen bueno, muy antiguo, ¿no? Muy antiguo, de los bosques originarios, de los bosques laurifolios que hubo en el terciario en el continente y que desaparecieron como consecuencia de los cambios climáticos. Esta es, bueno, pues una especie de reliquia viviente, pero también tenemos componentes, al igual que en los pisos inferiores del mundo mediterráneo, que han evolucionado y han dado aquí lugar a sus propias especies. Bueno, y aquí tenemos también en La Gomera, como decíamos, una gradación de situaciones, de grados de conservación, desde bosques maduros, lo que llaman el Monte Hueco en La Gomera, con mucho valor conservacionista. Esto es, digamos, la vegetación que nos puede dar un poco la referencia de cómo fueron nuestros bosques originales y donde se conservan el mosaico, porque realmente la laurisilva, yo le llamo a la laurisilva un bosque de bosques, una selva de selvas, porque realmente ahí tiene muchísimas variaciones, tipos de vegetación, dependiendo de las condiciones microclimáticas que proporcionan la topografía tan complicada, ¿no? Con esos microambientes que generan. Y también es el refugio de multitud de especies que han desaparecido del resto de su territorio original y que han quedado aquí como refugio, ¿no? En estas zonas no ha habido ese vaciamiento tan importante como ocurre en las zonas más degradadas. Un ejemplo, por ejemplo, es la tabaiba de monte, ¿no? Una especie maravillosa, fantástica, un árbol que puede llegar, una tabaiba que puede llegar a 12 metros de altura. Bueno, pues esto todavía se conservan en estos bosques, ¿no? Otra cosa muy diferente son los bosques degradados. Naturalmente hay una gradación de situaciones, pero tenemos bosques degradados donde, por un lado, se han sido ya los suelos muy deteriorados, bosques donde en su momento ha habido un abandono y una recolonización reciente. Es el caso, por ejemplo, de esta imagen, ¿no? Donde pues, una antigua zona de cultivo, pues incluso hasta casas, ¿no? Que se han quedado ya ahogadas dentro de los bosques recientes. Estos bosques son bosques que están comenzando su desarrollo, están en sus etapas iniciales y todavía no les ha podido llegar y a tener la riqueza que pueden tener los bosques originales, ni siquiera las funciones medioambientales y las funciones de servicios que nos presta un bosque maduro. Y bueno, ya paso por fin ya en la zona de la vertiente sur, pero en la zona más alta, a los pinares naturales, que también los hubo en la Gomera, han desaparecido en su mayor parte. Aquí tenemos el pinar de Imada, refugiado en los roques, en los acantilados, pero cómo empieza ya también a dispersarse y está en progresión. Aquí quizás su amenaza más importante pueda ser ahora también el riesgo de contaminación genética como consecuencia de las poblaciones, de las plantaciones que se han introducido procedentes de procedencias de Tenerife. Aquí vemos estas plantaciones, en el caso de estar situada dentro del Parque Nacional, aquí estarían las poblaciones naturales, se han estudiado genéticamente. Es muy importante, hago un paréntesis, para decir que es importantísima la ciencia y el conocimiento a la hora de resolver los problemas de conservación para establecer estrategias. Bueno, pues en este estudio se ha visto que la genética, digamos, la estructura genética de las poblaciones gomeras están muy diferenciadas y hasta ahora, en lo que hemos estudiado, todavía la regeneración no sufre contaminación, pero es posible la contaminación genética procedente del polen, ¿no? Que pueden haber cruzamientos, pero bueno, es una de las cuestiones, ¿no? Que está ahí. Y bueno, vamos a entrar en los problemas, en parte ya están esbozados. Uno de ellos es la introducción de especies invasoras. Sin duda este es un problema. Habla del caso del pino carrasco, es una especie muy agresiva que está en plena expansión en la isla y que, aparte de impedir el desarrollo de la vegetación, el caso, por ejemplo, de los sabinares que hay en la zona de Vallehermoso, pues también están produciendo un cambio en el modelo de combustible de la vegetación
que propician muchísimo, pueden propiciar mucho la generación de grandes incendios. Este es uno de los problemas que hay que tener en cuenta para que produce esta especie de cara al futuro. Aquí vemos pues un ejemplo, ¿no?, de los ejemplares pues, que empiezan a aparecer y que esto pues, tiene un desarrollo exponencial. Como vemos aquí, las invasiones siguen normalmente, al principio son lentas, pero después se disparan. Otras especies que ya forman parte de nuestro acervo paisajístico y los consideramos nuestras, porque llevan ya muchas generaciones, es el caso del cañaveral, pero también, por ejemplo, de las piteras y las tuneras, muchísimas otras especies que están prácticamente, han invadido, en el caso de las piteras y tuneras, prácticamente la isla, salvo las zonas de bosques húmedos. Bueno, esto es realmente una carga para los procesos de recuperación que se pueden diseñar, ¿no? Esto es un problema añadido pues, muy importante y que, bueno, es una hipoteca de este mundo globalizado en el que estamos, ¿no?, que favorece pues, esta llegada continua y masiva de especies invasoras. Especies invasoras que no solamente son plantas, también existen, por ejemplo, nos dicen los entomólogos que la gente que estudia los bichitos del suelo, por ejemplo, cómo bueno, están cambiando en las últimas décadas totalmente, ¿no?, desplazando las especies nativas. Bueno, el impacto de la herbivoría, ya lo ha comentado Pablo, bueno, esta es una losa tremenda porque impide la regeneración. El impacto de la herbivoría produce primero por el consumo directo de la vegetación, que bueno, pues impide que las plantas se desarrollen, no puedan reproducirse, no puedan producir semillas, y además también abren el ganado, abre el suelo a la erosión y facilitando la invasión de especies exóticas. O sea que muchas veces los problemas de la herbivoría se juntan con los problemas de las especies invasoras. En definitiva, que los herbívoros se han comido la mayor parte de los paisajes originales y de alguna forma se están comiendo el futuro de lo que queda. Esta es una de las losas más importantes. Reducción de poblaciones vegetales, bloqueo de la regeneración, extinción de especies, degradación de ecosistemas. Esto es lo que produce esta plaga de animales, sobre todo de animales sueltos, que ya no ofrecen ningún tipo de beneficio tampoco para la sociedad, ¿no? En el caso de la vegetación de laurisilva ocurre exactamente lo mismo. Esto no es solamente, aunque la laurisilva aparece verde, pero si entramos y detallamos los problemas, vemos, por ejemplo, como esta especie que la tenemos aquí, rarísima en la laurisilva, una Smillas canariensis, aquí lo vemos en una ladera, como allí donde no llega el animal, pues sobrevive perfectamente, pero aquí aparece totalmente pelado, ¿no? Fíjense los problemas incluso de erosión que puede producir, cargándose lo que llamo yo el futuro, ¿no?, la regeneración. Pero los herbívoros normalmente pensamos siempre en ovejas, cabras, desgraciadamente ahora el muflón, pero el problema va más allá de estos animales. Tenemos una muerte mucho más silenciosa y mucho más invisible, que es la del conejo, que poco a poco y recientemente se está demostrando. Hemos hecho en el Parque Nacional, la Universidad de La Laguna, en colaboración con el parque y con fondos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, ha establecido una serie de vallados donde se han hecho siembras de cantidad de especies de laurisilva. Y bueno, pues vemos aquí cómo, comparándolo con los testigos, con las zonas que están abiertas, no por causa de los herbívoros grandes, sino del conejo, al cabo de un tiempo, prácticamente, aunque sí aparecen germinaciones inicialmente, poco a poco van agotando y van haciendo desaparecer las plantas. Esto explica por qué incluso también en el Fayal Brezal, que lo veíamos muy pobre, realmente el conejo puede ser una de las explicaciones de esta pobreza. Incluso pues, se ha estudiado en detalle, Manuel Nogales ha estudiado el efecto, por ejemplo, del conejo en la
viabilidad de germinación de sus semillas, como aquellas que pasan por el tracto digestivo del conejo, producen una reducción de la germinación muchísimo mayor que la de las especies de aves autóctonas de los que también se alimentan. Bueno, el impacto del demoledor de los grandes incendios forestales actuales. Bueno, no voy a entrar mucho en este aspecto, ya se ha hablado mucho, yo he desarrollado ya ponencias, algunos me habrán escuchado sobre esta cuestión. Es curioso cómo dentro del mundo académico y de determinados, digamos, sectores técnicos, conciben el fuego como un elemento más de la naturaleza que no produce tanto daño como dicen que somos unos exagerados. Realmente hemos estudiado en detalle lo que ha ocurrido en el gran incendio del 2012 y una de las cosas que produce el incendio, aparte de este impacto, de esta mortalidad y la pérdida de la estructura del bosque, es que cambia completamente la composición del bosque futuro. Como, sobre todo, salvo en zonas muy privilegiadas, zonas muy bien orientadas, el rebrote del arbolado de especies nobles es muy inferior respecto a las especies como el brezo, la falla, sobre todo la falla, que rebrota bastante bien. Y bueno, pues hay una degradación y digamos, un retroceso de la evolución de los bosques, ¿no? Bueno, un problema también importante que se suma a todos los anteriores es las consecuencias del cambio climático. El cambio climático está con nosotros ya padecemos el cambio climático, acabamos de pasar, todavía estamos en ella, en una crisis de agua, eso nos afecta a todos, a la demanda de agua, a la oferta, pero también eso lo sufren la vegetación y en general los ecosistemas nuestros, ¿no? Las previsiones pues, son muy negativas de aumento de las temperaturas, de reducción de las precipitaciones, pero también el aumento de la intensidad de las olas de calor, las sequías, en fin, todo esto va a afectar nuestra ecología, ¿no? Y va a producir cambios sustanciales en la vegetación. Mortalidad de arbolado ya lo estamos viendo en algunas zonas, pero también cambios en la regeneración, como si, por ejemplo, en estas épocas que tenemos ahora lluviosas, ¿no? Donde empieza a germinar todo, nos aparecen inviernos como los que hemos tenido, totalmente secos, y veranos muy calientes, todas las posibilidades de regeneración de muchas especies van a desaparecer. Y esto va a producir grandes cambios en la composición de nuestra vegetación. De forma que va a producir, por tanto, una desecación y bloqueo de la regeneración, un aumento de los incendios, cambios en la distribución de las especies y también un corrimiento de los pisos de vegetación hacia arriba. El piso más seco, el piso de tabegal cardonal, se va a ir para arriba en detrimento del resto de los pisos. Y, desde luego, la laurisilva y el bosque termófilo en vertiente sur van a ser los ecosistemas más impactados. Bueno, ¿qué respuestas tiene el cambio climático, la vegetación y la flora respecto al cambio climático? Bueno, pues en unos casos resistir. Para ello es muy necesario que existan poblaciones importantes, numerosas y con variabilidad genética, que puedan adaptarse a los nuevos cambios. Si no tenemos estos elementos, el daño va a ser mucho mayor. Cuanto mejor tengamos los ecosistemas, más van a resistir. También pueden moverse y desplazarse. ¿Hacia dónde? Emigrando, hacia arriba, como hemos dicho. Y también, y eso es algo pues, importante en la isla, porque esa topografía montañosa ayuda mucho a que haya microlugares, lugares donde encontrar refugio, ¿no? Pero para que puedan haber estos desplazamientos es importante que el estado de conservación esté mínimamente bien, como he dicho, y que el grado de transformación y la fragmentación y la conectividad pues, no estén destrozadas. Y esto, pues, en el caso del sur está pues, bastante alterado, como hemos dicho. De esta forma, estamos abocados con toda esta suma de elementos amenazantes de los que he comentado, desde la herbivoría hasta el cambio climático, bueno, pues con un estado de poblaciones, muchas de ellas
en muy mal estado, estamos abocados a extinciones. De hecho, pues somos la capital de la extinción en Europa porque no hay ningún territorio en Europa con una concentración y una densidad de especies amenazadas de flora tan importantes, ¿no? Además, nuestros bosques, como ya se ha comentado muy bien Pablo, nos producen muchas cosas. Esto no es una cosa ajena digamos, a los intereses de la gente. Los bosques fijan carbono, protegen de la erosión, son importantísimos, como todos sabemos, para la producción de agua, nos dan recursos. Anteriormente eran mucho más importantes para producir pues, las necesidades de madera, leña, hoy no lo son tan importantes. La biodiversidad que he comentado, el ocio, hoy dependemos, buena parte de nuestro turismo de naturaleza viene a ver esa naturaleza, vienen a disfrutarla. Por lo tanto, restaurar los bosques es restaurar sus funciones y sus beneficios, beneficios que nos aporta la naturaleza. Nos aporta la naturaleza sin pedirnos nada, que es algo también a tener en cuenta. Un ejemplo, como he comentado, es el caso de los recursos hídricos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la laurisilva. Vemos cómo, si comparamos la cantidad de agua que fija los bosques bien conservados respecto a las zonas degradadas, es muy superior. Esto es algo que nos da gratuitamente nuestra naturaleza bien conservada. Por tanto, necesitamos mejorar la situación y mejorar y preservar para el futuro toda esa biodiversidad endémica excepcional de la que acabamos de hablar. Pero para concebir la restauración de la naturaleza es necesario tener en cuenta que tenemos que restaurar no solamente, digamos, pensar en unas cuantas especies de árboles o en unos elementos aislados, como era la concepción tradicional de las plantaciones forestales, ¿no? Destinadas para producir madera, y que de alguna forma han influido mucho, han venido influyendo mucho, incluso en las propias estrategias de influir negativamente en las estrategias de conservación. Hay toda una, digamos, todavía una herencia de unos modos de hacer que, bueno, conviene cambiar y tener muy presente que la naturaleza, los ecosistemas, forman redes, marañas de interacciones, de cuestiones como que la vegetación depende de los animales para propagarse, y los animales depende de su comida, los pájaros comen los frutos y los frutos son dispersados por los pájaros. Bueno, todo ese tipo de interacciones hay que tenerlas en cuenta para poder entrar en un ciclo de recuperación eficaz, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para mitigar los problemas y mejorar el estado de conservación de nuestros bosques? Bien, pues es necesario mantener y mejorar los niveles de protección de lo que hay, de una forma efectiva. Esto es fundamental, como he dicho, porque las zonas que tenemos conservadas son la fuente de donde va a venir todo la regeneración. Por tanto, es necesario permitir que la naturaleza evolucione por su cuenta y controlar las amenazas. O sea, tenemos que controlar necesariamente, en el caso, por ejemplo, de los herbívoros, pues es fundamental. Y permitir que la sucesión natural pueda desarrollarse, evitar las perturbaciones, los incendios, como dije, cercenan la evolución de los ecosistemas, y para que aumente la biodiversidad y la ampliación espontánea de la vegetación natural. Esto es fundamental. Pero esto no basta. Tenemos una herencia de vaciamiento del pasado, donde muchas especies son muy raras y necesitan realmente ayuda. Pongo los casos, por ejemplo, en el caso de la laurisilva, del cedro canario, ¿no? Donde pues, a partir de los pocos ejemplares que había refugiados en las grietas de los roques, bueno, pues actualmente ya estamos en un proceso de que está entrando incluso en la laurisilva. Aquí vemos estos ejemplares ya penetrando a través de la bóveda, o especies como el aderno, ¿no? Donde pues, los pocos ejemplares viejos actúan de fuentes de propagación. Bueno, pues estos ejemplares
que digamos, empiezan a propagarse, también deben, en algunos casos, necesitan ser ayudados, necesitan ser complementados en las zonas degradadas con plantaciones de refuerzo, de enriquecimiento, y a veces incluso pues, con un manejo del hábitat, ayudándoles a luchar contra las especies competidoras, ¿no? que son más agresivas. Otro ejemplo de actuaciones en las zonas degradadas, en estos fallales brezales que comentábamos que rodean el Parque Nacional, y también algunas zonas dentro del parque, en este caso, pues, por ejemplo, una zona que fue plantada con pinos, que se han anillado, y dentro de los claros, pues introduciendo especies raras, ¿no? Más allá del brezo y la falla, ¿no? Esto también puede actuarse mediante aperturas de claros, seguida de plantaciones, o incluso allí donde surge la regeneración de forma espontánea de las especies más raras, pues ayudarles despejando un poco la competencia. En otros casos puede ser interesante, por ejemplo, en zonas donde queremos que estos fallales brezales tan peligrosos desde el punto de vista de los incendios, pues tener zonas, digamos, zonas de seguridad que sirvan de barreras contra el fuego, pues mediante los cambios en la estructura y en la composición, mediante resalveos, o sea, aclareos selectivos, seleccionando los mejores brotes, bueno, pues cambian la estructura. Nosotros hemos estudiado qué luego ocurre en detalle y vemos cómo mejoran muy pronto la capacidad de captación de agua, y también vemos aquí en este caso pues, la hiedra que empiezan ya a surgir y a penetrar en este tipo de bosques. Un caso particular son las plantaciones de especies exóticas. El Parque Nacional, en el momento de su creación, en el año 81, pues tenía cerca de un 15% de su superficie con este tipo de plantaciones de pino radiata, pino canario, eucaliptos. Bueno, pues en un gran proceso, un gran programa, uno de los programas más potentes que ha habido aquí en Canarias de restauración, a través de procesos como lo que estamos viendo ahora, de pasar de aclareos sucesivos del pinar, replantaciones, forestación gradual bajo la cubierta del pinar, y después la entrada y enriquecimiento también, aquí vemos pues un tocón, pero ya todo el piso cubierto de musgos con un fallal brezal incipiente, ¿no? Y bueno, pues la recuperación final al cabo de unos años. Esto es algo que también se puede hacer fuera del parque, en algo parecido, con el mismo concepto, en estas zonas, ¿no? de plantaciones forestales exóticas. El control de las especies invasoras, bueno, pues también dentro del Parque Nacional, en zonas donde hay mucha tunera, estamos introduciendo especies nobles, elementos que son raros, pero que vemos que son propios de estas zonas. Normalmente solemos trabajar mucho en las zonas accesibles, en las zonas de cabecera, para que los elementos raros que introducimos puedan ir colonizando hacia abajo las zonas más bajas, ¿no? Y los propios acantilados. También introduciendo elementos de la laurisilva seca, como en este caso la plantación de mocán. Desgraciadamente, tras el gran incendio del 2012, pues tenemos que estar restaurando también las zonas donde de forma natural el daño ha sido muy grande, ¿no? Y donde no está habiendo una recuperación adecuada de la vegetación arbórea, ¿no? En este caso, pues no rompemos, como suele ser lo habitual, la cobertura del matorral. Nosotros entendemos que el matorral es un elemento que bueno, ayuda, sirve de nodriza para la vegetación arbórea. Esos son los procesos naturales de sucesión y nos apoyamos en ellos. Da biodiversidad. La propia vegetación seca también apoya porque sirve de perchas y también acumulan y captan agua. En fin, incluso en las zonas donde eliminamos por razones digamos, de protección contra incendios, donde eliminamos en mayor intensidad el matorral y los árboles, tenemos mucho cuidado para evitar... Sí, por favor, sí. Disculpen, los cerrajones, en fin, toda la vegetación acompañante que crea
el Hipericum canariensis, en fin, todo esto se hace con mucho cuidado tratando de preservar la biodiversidad y fomentarla. Hacemos unas repoblaciones en las zonas, digamos, donde se necesita, y lo hacemos con una estrategia de priorización, porque el arraigo es muy bajo, las repoblaciones además son muy costosas y es necesario tener pues una estrategia espacial adecuada, sobre todo pensando en la cercanía a las zonas mejor conservadas para facilitar la recolonización, las posibilidades de éxito de la actuación en estas zonas que son muy secas, pues también tenemos que buscar la viabilidad de la restauración y también la facilidad de los trabajos, ¿no? Y bueno, el Parque Nacional tiene también un enorme programa de recuperación de especies de flora amenazada. Estamos trabajando con 30 y pico especies de flora amenazada. Y bueno, esta es una senda importantísima por la cantidad de especies amenazadas que tenemos. Aquí tenemos, pues bueno, todas las fases que un poco comentó Pablo, en los viveros, llevar muy bien etiquetadas los orígenes, la trazabilidad de la planta para no mezclar poblaciones y en sitios inadecuados. La creación en algunos casos pues, de huertos semilleros, este es el caso, por ejemplo, del saúco, donde, bueno, debido a la poca variabilidad genética que tiene y la dificultad de acceso a las poblaciones naturales, esto nos permite disponer de material vegetal reproductor para introducir en el medio, ¿no? Y vemos pues el resultado de estos trabajos, cómo podemos transformar estos paisajes sobrepastoreados en zonas que son auténticos vergeles y que incluso pues vienen hasta, hay incluso una promoción desde Japón que viene todos los años a ver estas formaciones vegetales que están surgiendo, ¿no? La necesidad en algunos casos pues de vallados, ¿no? Para la protección. Y bueno, estos son ejemplos de cosas que se hacen. En cualquier caso, ya para finalizar, es muy importante tener una estrategia de restauración a escala de paisaje. Ya no tenemos que estar pensando exclusivamente bueno, en las poblaciones, en las replantaciones masivas del pasado, primero porque son imposibles en la actualidad, pero ni siquiera tampoco, al menos en la concepción que tenían originalmente, tampoco son adecuadas en muchos casos, ¿no? Salvo que sean, o sea, una plantación uniforme hecha por muy pocas especies puede estar secuestrándonos el futuro. Es importante seguir un poco los patrones de regeneración del pasado, creando manchas que poco a poco puedan ir creando núcleos de atracción de fauna y que a su vez ayude a la dispersión y que vayan, digamos, creando y aumentando esa red de restauración. En unos casos, esto es un poco la técnica que llamamos de nucleación, actuar apoyando la naturaleza, no sustituyéndola, creando grupos, núcleos de regeneración. En muchos casos, estos núcleos deben de estar lo más cercanos posibles a las fuentes donde podamos tener regeneración natural. Los pies de riscos son fenomenales. Aquí en estos sitios podríamos hacer vallados, porque además tenemos esta experiencia, ¿no? Que funciona muy bien para aprovechar la potencialidad que tienen las fuentes de semillas que por, digamos, gravedad caen hacia la base, ¿no? El caso, por ejemplo, del trabajo que se está haciendo para la recuperación de los bosques de ribera, que está en una etapa muy inicial, pero que es muy importante también. Esto puede servir a otra idea de corredores, ¿no? Los corredores, que es bueno, la unión de distintas piezas en el territorio de vegetación natural mediante la creación de corredores, digamos, de autopistas de regeneración donde pueda haber el trasiego de animales dispersores y que poco a poco pues, van tejiendo y van recuperando esa red, ¿no? de relaciones y necesarias para digamos, la restauración a escala de paisaje y de territorio. Bueno, existe un caso particular de lo que llamamos stepping stones, la creación no de corredores, sino incluso pues, de pequeñas islas donde los animales puedan moverse unos a otros sin necesidad de esa continuidad. Esto también puede producirse. Aprovechar los refugios, como comentaba, los pies de riscos, pero también zonas pues, favorables, ¿no? Donde tengamos
todavía algo de restos de vegetación, los vallados, como comentaba. Y en definitiva, necesitamos que todas estas ideas y todas estas maravillas que ha comentado Pablo, también las experiencias vuestras, pues estén muy bien pensadas, hagamos un descenso a la realidad que tenemos, tener una estrategia detallada de lo que hay que hacer. Tenemos que tener, como lo ha explicado magníficamente Pablo, conciencia, la conciencia para la participación de la ciudadanía, para que la ciudadanía, digamos de alguna forma, sea socio, porque esto es fundamental de este proceso, demande la necesidad de mejorar nuestro medio ambiente, y la conciencia y con separada ciencia. La ciencia, digamos, la técnica bien basada en el conocimiento es fundamental para desarrollar todo esto de una forma acertada, ¿no? Y desde luego, pues cuanto más naturaleza podamos recuperar, mejor será para nuestro beneficio también. No debemos de pensar, como muy bien también explicó a Pablo, que esto es una cuestión ajena a nuestras necesidades. Tendremos más agua, tendremos muchísimas más cosas con un ambiente mejor conservado. Y aquí finalizo mi exposición. Agradecer de nuevamente esta posibilidad que se me ha dado para presentar estas ideas que creo que son muy necesarias compartir con la sociedad. Y muchas gracias.